Hoy probablemente es el día que celebramos nuestro primer aniversario. Yo, aunque sé que a ellos no les gustará, porque no les gusta mucho que se signifique su trabajo, esto fundamentalmente se lo debemos a Chus y a Silvia. De ellos nació el proyecto y desde luego su implicación diaria y constante es la que esto ha hecho que funcione. Los demás vamos y venimos y colaboramos de una forma o de otra, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, pero ciertamente sin Chus y sin Silvia esto sería absolutamente imposible. Este es un solar que desde hace muchos años pues para lo único que servía era para tirar escombros y para los más atrevidos pasear a sus perros por aquí. Dio la casualidad del azar que encontramos la casa del oso y el primer día que subimos a la terraza y vimos el solar lo tuvimos súper claro. Dijimos, esto son huertos urbanos, esto es un huerto para la ciudad. Y nada, organizamos una jornada para abrir el primer camino, que era una antigua calle, que era la calle Granero. Y el hecho de abrirlo era muy simbólico, ¿no? Era intentar unir esta parte con aquella que hacía casi 30 años que se había destruido y casi 15, 20 años que nadie recorría esta calle, ¿no? El sacarla a la luz pues fue un punto de inflexión. Vimos que lo que conseguimos era lo que habíamos planteado, es decir, personas mayores que hacía mucho tiempo vivían aquí, pero el simple hecho de la calle llevaba muchísimos años sin hablarse con los vecinos del Clot. Entonces vimos que eso era lo que queríamos y continuamos. Pues estoy ayudando a recuperar un camino que salía en los planos de la ciudad hace tiempo y que estaba cubierto de escombros, de basura, de vegetación y básicamente ha caído en el olvido. Y ahora pues estamos retirando todas esas capas y sale a la luz ese camino de piedra antiguo y bonito. Es un poco lo que hay que hacer para recordar el pasado como era antes. Vengo a ratos, estoy jubilado, no tengo nada que hacer y en vez de estar, ya he paseado y en vez de estar por ahí, pues estoy aquí entretenido. Sudo un poco, hago un poco de ejercicio y me viene bien para la salud. Esto era antiguamente un pueblo, todo esto de aquí, todo eran casas como esa y lo derruyeron y pasó a poder del ayuntamiento. El trabajo que realizamos es en pro del barrio porque consideramos que es el momento de que nosotros como ciudadanos tenemos parte en la decisión de la ciudad que queremos, ¿no? Hasta ahora dejarlo todo en manos de los políticos nos lleva a las situaciones en las que estamos y intervenir de una vez por todas partiendo del derecho que como ciudadano tenemos a ocupar un espacio público y a reivindicarlo como nuestro y a intentar transformar la ciudad en un proyecto que está basado fundamentalmente en la autogestión, en la recuperación y con un valor, con un sentido ecológico y que lo que pretendemos es que sean en el fondo una herramienta replicable, que la gente se acerque aquí y diga, ostras, esto se puede hacer. Esta gente ha empezado y ha empezado a construir y es una alternativa viable. Y queremos construir un modelo de ciudad en el que la participación desde abajo sea el modelo. Claro, el plan está, es decir, sabemos perfectamente lo que tiene que haber y cómo lo queremos. Lo que pasa es que también el espacio, ¿no? y lo que era antes y lo que vamos rescatando nos marca también mucho, es decir, pues a veces vas a plantar un árbol, quieres hacer una zanja y encuentras un suelo, entonces pues lo respetas y el árbol irá en otra parte, pero sobre todo es un proyecto muy de memoria, hay que recordar lo que esto era porque esto era un punto de encuentro, un sitio donde vivían familias gitanas y payas, aquí no había ningún problema y eso es un poco lo que se intenta rememorar, la convivencia que había, ¿no? Pues volver a ella y extrapolarla al resto del barrio, que me parece que es lo que más falta.